Pero mis ojos son también los tristes idiotas. No se dan cuenta de que no eres tú la que tienes que marcharte para que ellos te dejen de ver. Son ellos los que tienen que dejar de mirarte para conseguir no verte más. Elvira Sastre. Prólogo. Descubrir nuestra voz no solo resulta complejo, sino que supone el inicio de un viaje a ratos fascinante, a ratos tortuoso, que nos acompañará a lo largo de nuestra vida. Decidir quiénes somos, quiénes queremos ser y cómo deseamos mostrarnos ante un mundo que condena y juzga la disidencia es un dilema que nos exige ser valientes y escuchar con atención nuestras propias emociones. Solo así lograremos que nuestra verdad se imponga a los cánones y prejuicios con que intentan limitar nuestros horizontes. En una sociedad que aún se rige por erróneos y lesivos márgenes cis heteropatriarcales. El camino que nos propone Miranda, a través de un relato tan voluntariamente anárquico como lleno de intimidad y de aliento poético, nos llevará desde los miedos que le impiden ser ella misma a la libertad de llegar a serlo. Un recorrido deliciosamente narrado por Antonio Ortiz y Giovanna Zuluaga, en el que a través de la voz y la mirada de su joven protagonista nos acercaremos a su infancia, a su familia, a sus primeras amistades y al descubrimiento del amor y el deseo a través de las relaciones que la atraen con la misma fuerza con que la confunden. Quizá ese caos que la atormentan se explica porque Miranda no acaba de entender ni de asimilar la dualidad de su amistad con Vane, o porque se siente abrumada por la espontaneidad y la experiencia de Lucrecia, o porque cada vez que aparecen en su vida las FAF, tiene que luchar por sobrevivir en un entorno que no debería ser tan hostil y que, sin embargo, llega a poner en peligro su salud mental. Pero frente a todas esas dudas y obstáculos, Miranda cuenta con armas poderosas para construirse como la persona que sabe que realmente es. Armas como la amistad con Gaby, cuya complicidad le permite verbalizar todo lo que en otros entornos se convierte en silencio. O la relación con su padre, llena de espinas y complejidades, pero también de una sinceridad tal que les permitirá a ambos encontrar el camino para recuperar el vínculo que una vez creyeron haber perdido. O sobre todo su propia fuerza, la que nace de su mirada analítica, de su capacidad de observación, de su voluntad de reivindicar su identidad más allá de la opinión ajena, no solo porque desde que descubrió que es lesbiana necesita vivir libremente su orientación sexual, sino porque Miranda se opone desde su honestidad a ese mundo 2.0 en el que vivimos instalados entre filtros, apariencias, hashtags virales y likes en perfiles de vida que tal vez ni siquiera sean verdad. Su historia no solo nos invita a entrarnos en su propio proceso de descubrimiento y de aceptación, sino que también nos pone ante un espejo que nos obliga a cuestionarnos el modelo de sociedad en el que queremos vivir. Un interrogante que, tal y como le sucede a los personajes de esta novela, se ha recrudecido tras esta pandemia que nos ha obligado a detenernos y, encerrados en nuestras casas, preguntarnos si nuestro presente es el que aspirábamos a tener, o, en caso contrario, ¿qué podemos hacer para cambiar el curso y tomar, si aún es posible, las riendas de nuestro futuro? En este sentido, Descubriendo a Miranda es una novela empoderada, inspiracional y evocadora. Una novela que nos presenta a una protagonista tan fuerte como para no ocultar sus heridas, pues se requiere una gran valentía para hablar de estas del modo en que lo hace ella, adentrándose en todas las situaciones que han ido marcando su existencia. Compuesta como un puzzle autobiográfico, las escenas se van sumando desde esa anarquía consciente de nuestra narradora, configurando un retrato complejo y verosímil, tan lleno de aristas como el de cualquiera de sus lectores y tan lleno de contradicciones como cualquiera de nuestras vidas. En medio de esa vorágine de preguntas y dudas que abre ante nosotros la adolescencia, también encontramos en esta narración instantes que nos abrazan y nos consuelan. Momentos en los que alguien le dice a Miranda lo mismo que quienes la estamos acompañando en su viaje, necesitamos escuchar, que no hay nada malo en ser, en sentir, que todas las identidades y orientaciones son válidas, que la única enfermedad es el odio, que nadie puede jamás cuestionar nuestro derecho a ser. Esa libertad irrenunciable es parte del aprendizaje de nuestra protagonista, que quizá habría sentido menos miedo a expresarse si hubiera tenido una novela como esta entre sus manos. Si alguien le hubiera contado esta misma historia llena de amor y de amistad, de soledades y deseos, de sueños de futuro y de presentes inciertos,
porque las personas LGTBIQ+, todavía seguimos necesitando ser protagonistas de nuestro relato, que se dé voz a nuestra infancia y a nuestra adolescencia, que se entienda y verbalice que la infancia y la adolescencia LGTBIQ+, existimos y la cultura y el arte son un vehículo valiosísimo para entendernos y aprender a querernos tal y como somos. Si no se nos nombra, no somos. Y la literatura, no lo olvidemos, tiene el don de volver real todo aquello que nombra. Ojalá alguna vez podamos decir que pintadas homofóbicas como la que Miranda encuentra en los lavabos de su instituto ya no aparecen en ningún centro escolar. Ojalá algún día hayamos erradicado el bullying homofóbico, bifóbico, acefóbico y transfóbico. Ojalá pronto podamos decir que la LGTBQ-fobia ya no es real, pero a fecha de hoy aún hay más de 70 países donde se condena y criminaliza ser LGTBIQ+. Aún hay porcentaje demasiado elevado de adolescentes LGBTQ+, que intentan quitarse la vida debido a la violencia que viven en sus entornos familiares y sociales. Y aún hay demasiados países que toleran las mal llamadas terapias de conversión. Inadmisibles actos de tortura psicológica que pretenden convencernos a las personas LGBTQ+ de que no somos normales. Ese posiblemente es el gran aprendizaje de Miranda, asumir que como he escrito en alguno de mis libros nadie es normal, porque en esa palabra solo caben quienes dictan las reglas de lo correcto, tan arbitrarias e injustas como para que los demás quedemos fuera. No, claro que no somos normales, somos diversos, somos diferentes, somos vidas en un conflicto fluir hacia un futuro que debemos construir con total libertad sin que nada ni nadie nos imponga sus prejuicios ni censura. Un futuro que nos pertenece y que debemos desbrozar con la misma valentía con que Miranda descubre el suyo, sin que el miedo nos impida compartir la riqueza de nuestra diversidad para, trenzando manos y voluntades, alcanzar esa felicidad que, aunque siempre acabe siendo imperfecta, tanto nos merecemos. Nando López, Madrid, julio de 2021. Capítulo 1. Una mientras es una gran historia que alguien arruinó con la verdad. Neil Patrick Harris. Me llamo Miranda Romero. Acabo de cumplir 15 años y te contaré algo que pocos saben sobre mí. Desde hace 5 tengo una amiga falsa. Lo bueno de haberla conocido de cerca es saber justo dónde atacarla para que le duela más. Lo malo es exactamente lo mismo, que todo fue una mentira porque nunca la conocí a cabalidad, o a lo mejor no quise ver que detrás de su aparente amistad no se escondía más que una chica insegura y frívola. Ella gozó de total impunidad debido a mi silencio que acepté de manera tácita. Ella jugó con ese silencio, si en algún momento me hubiera plantado, se hubiera hablado, pero no, se supone que las mejores amigas no se delatan. Me miro en el espejo y compruebo mi peinado, los aretes discretos de mamá, olvidados en un cofrecito de madera y que hoy adornan mis pequeñas orejas. La suavidad de mi maquillaje en tonos pastel, de algo han servido los tutoriales de YouTube. Pienso que mientras esbozo una sonrisa nostálgica, bajo la mirada hasta el vestido, recorriendo cada pliegue, lo acaricio con las manos y giro sobre mis pies para mirar cómo se levantan ligeramente las capas de la falda que si me muevo. Sin duda es perfecto. Valió la pena gastar el ahorro de mi mesada para alquilarlo, y lo valdrá más cuando ella vea que decidí aparecer en su fiesta. Miro el reloj de pared de mi cuarto por enésima vez. Gaby no demora en pasar a recogerme en un Uber. Cuando suena el citófono me sobresalto. Una sombra de duda cobija mis pensamientos. Los seres humanos no somos más que animales apegados a las costumbres, a la desfachatez de darlo todos por sentado. Yo he vivido apegada a lo que piensan los demás y a lo que me diga mi falsa amiga, quien, a pesar de todo, aún ejerce cierto poder sobre mí. Me envuelvo en un abrigo viejo de mamá, me calzo los tacones que me regaló la tía Clarita en mi último cumple, esos que aún no sé utilizar muy bien, y me aferro al bolso negro que me prestó la abue. Por suerte lo retro parece estar de moda. Lo único nuevo que luzco hoy es mi actitud. Todo lo demás es prestado, usado o alquilado. Gaby me espera en la calle junto a la puerta de un campero blanco. Lo veo allí recostado contra el auto, cual si esperara el amor de su vida. Luce despreocupada como siempre. Tiene una actitud imperturbable
Es el quien me da fuerzas a pesar de las dificultades que he tenido. Gaby sonríe cuando me ve, su cara lo dice todo, luzco sensacional, o por lo menos así me hace sentir. Lanzó un silbido y me pide que dé una vueltita. ¡Miranda! Luces como $1.000.000 y te ves altísima con esos tacones. Todo el mundo se va a morir cuando te vea. You are dressed to kill, baby. Su voz aguda retumba en toda la cuadra. Le doy la razón. Creo que cuando me quité el abrigo me van a ver realmente por primera vez en años. Él no se queda atrás. Siempre anda a la moda y sabe cómo resaltar entre las demás personas. Él tal vez rompe todos los protocolos de la invitación con un traje de 3 piezas, camiseta y Converse blancos. Siempre he admirado su estilo, su madurez, su seguridad y, en especial, la manera en que le planta una sonrisa a la vida. Me abre la puerta del auto, me tiende la mano y me ayuda a subir como todo un caballero. Lástima que Gaby y yo no podamos ser pareja. Pienso mientras me acomodo en el auto. Eso es imposible y siempre lo será. Hacemos el recorrido hasta el Carmel Club, casi en silencio, cada uno mirando por la ventana mientras caen algunas gotas de lluvia septembrina en el cristal. Envueltos en la complicidad que siempre nos ha caracterizado, aunque procuro no pensar demasiado para no arrepentirme de la decisión de ir a la fiesta. Llegamos a 1 hora tarde y al parecer la mayoría de los invitados ya están en el Salón Monte Carlo. Todo es blanco. Las flores, las velas que decoran las mesas, las cortinas de seda que cuelgan desde el elevado cielo raso hasta el piso, los atuendos de los invitados, una fiesta blanca para celebrar unos 15 años. La cumpleañera es la única vestida de color fucsia, al menos es el que ella cree. Al fondo del salón, alrededor de la mesa principal, están varios de mis compañeros del colegio, donde curso 10º grado. Si esto fuera una película, la escena cambiaría y mostraría casi en el mismo orden en que están ahora. A los niños que fueron hasta hace solo 5 años, pero no es una película, es mi vida, y no hay manera de oprimir el botón de retroceder. Entonces me quito el abrigo y escenas de ojos se quedan viéndome como si yo fuera su peor pesadilla. Capítulo 2. Me abandonó la cordura cuando dejaste mi vida. Como el tiempo de las paredes, así tu amor me hizo ruina. Rosana Arbelo. ¿Cómo se ve el mundo cuando estás colgada de piernas en un pasamanos? Ojalá la respuesta fuera tan simple y, más que ver las cosas giradas 180 grados, todo aquello que te parece malo se arreglara mágicamente. Como mis dientes de conejo, las gafas que me recetaron poco antes de cumplir 8 años, la desidia en la que se había convertido mi vida. «Miranda, baja de ahí, te vas a caer», gritó papá categóricamente mientras me esperaba junto al camión de la mudanza. Me balancé un poco más, contemplando el revés a través de mis lentes que por momentos parecían a punto de caerse y estallar en 1000 pedazos. Supongo que los hijos desarrollamos una habilidad especial para saber cómo exasperar a nuestros padres. Es como si viniéramos al mundo con un manual secreto y lo mantuviéramos así, oculto hasta la preadolescencia, momento en el cual lo abrimos, lo leemos detalladamente y ponemos en práctica. En el caso de papá, yo sentía que todo de mí lo irritaba, pero en particular mis silencios y que lo hiciera esperar. Pero para que mi historia tenga sentido, debo empezar por el principio, por el día o más bien la época en que comenzó todo. La casa de mis primeros años de infancia era amplia, segura, ubicada en Normandia, un barrio residencial de clase media al occidente de Bogotá. Una de esas casas de 2 pisos con jardín que compran las parejas jóvenes que quieren formar una familia numerosa. Mis padres la habían adquirido con el dinero de una herencia que les dejó en vida a mi abue, Adelita, a papá, más los ahorros de ambos. Aún así, como la mayoría de los colombianos que quieren tener algo propio, tuvieron que pedir prestado una parte al banco. Los domingos, sin falta, se reunían las familias conformadas por las 3 hermanas menores de papá, sus esposas e hijos. Sumábamos alrededor de 20 personas y cada año solía incorporarse un nuevo miembro, un primo o prima que venía a enriquecer las tardes de juegos y algarabía. Durante varios años fui hija única, así que crecí con ellos como si fueran mis hermanos. Todos vivíamos a no más de 3 calles de distancia.
Esos domingos familiares, sus aromas, el sonido de las risas de los mayores, las discusiones por fútbol o política, la música como un perfecto telón de fondo, se convirtieron en uno de mis recuerdos más preciados. Habría dado lo que fuera por vivir eternamente en ese instante en el que uno no es consciente de que es feliz. Solo vive sumergido en el momento, en una rutina que no resulta agobiante, sino que abrigadora, segura, que te brinda soporte y estabilidad tal como lo hacen los huesos con tu cuerpo. Cuando era pequeña, al igual que muchos niños de 3 o 4 años, era la entretención de los adultos. Mis padres me hacían repetir las capitales del mundo para las visitas, recitar los cuentos de los hermanos Grimm para mis tías, así como datos inútiles que absorbía con la facilidad de una esponja. Me había convertido sin proponérmelo en el centro de atracción de mi familia para después terminar siendo casi un cero a la izquierda. Los años pasan y de repente ya no eres tan interesante. Los meses pasan y ves cómo crece la barriga de mamá mientras lo único que la alimenta es el llanto. Su tristeza se acumula como un río que está a punto de desbordarse. Las semanas pasan y un segundo te conviertes en hermana mayor. Los días pasan y ves a mamá gritándole a papá cosas horribles y un día ella dice que va a comprar el pan y no regresa. Cuando menos te das cuenta te acompaña el vacío de su ausencia. Un recuerdo que tiende a perderse en el olvido. Siempre he tenido ese miedo recurrente de no poder recordar su rostro, su voz, sus manos. Entonces la tristeza llegó a mi vida, como si se tratara de un virus. Invadió a papá y lo hizo llorar muchas noches. Luego papá decidió secarse las lágrimas, recoger los pedazos de su vida mientras, de paso, con una mudanza, desarraigaba a su hija mayor de todo lo que conocía. Desde que mamá se fue, papá empezó a trabajar más de 8 horas, no volvió a sonreír y empezó a fumar ocasionalmente cuando creía que nadie lo veía. Me contagió de melancolía, de su manera pesimista de ver la vida y de otras cosas que irás descubriendo a medida que leas mi historia. Las primeras semanas después de la partida de mamá, me sentaba en un puff junto a la puerta de la casa para ver si regresaba. Me distraía pensando en las distintas posibilidades, que estaba secuestrada, que alguien de su pasado le había pedido que nos dejara, que había decidido formar otra familia, pero mi mente de niña no estaba lista para que un día papá llegara del trabajo, me encontrara junto a la puerta después de haberme lo prohibido y me tomara el brazo sacudiéndome mientras me gritaba por primera y única vez en mi vida: «Tu mamá está muerta, ¿me entiendes? ¡Muerta!». El énfasis en aquella última palabra me aturdió. Solo con el tiempo comprendí que no lo había dicho literalmente, o que al menos no fue su intención. Pero mi yo de 9 años tomó con ciertas aquellas palabras y durante meses tuve pesadillas diversas. ¿A cuál más aterradora? Pesadillas en las que mamá se me aparecía flotando cadavérica para decirme que era yo la que la había abandonado. Eso marcó la ruptura de mi relación con papá. Tal vez él no se dio cuenta, pero con la partida de mamá fui yo la que más perdió, porque no solo la perdí a ella, lo perdí a él de paso. Trabajaba todo el tiempo, incluso cuando estaba en casa. Pocos días después de la partida de mamá, la abuelita vino a vivir con nosotros y, además de que siempre fui muy apegada a ella por ser mi abuelita y paterna y yo su nieta favorita, desde esa época se convirtió en mi todo, amiga, consejera y cómplice. Era la única que lograba sacarme más de 2 palabras. Para mí, hablar se convirtió en algo doloroso, agónico, como si el solo hecho de pensar en intentarlo activara un ser imaginario que habitaba mi garganta y lo apretaba hasta convertirla en un hilo muy delgado por donde apenas pasaba un poco de aire. Cuando mamá se fue, mi vida dio un giro de 180 grados. Su familia, a la que nunca fuimos muy cercanos, rompió el contacto con nosotros como si hubiésemos sido los culpables de su desaparición. Esa parte de mi familia jamás nos dio razón de ella, y aquella indolencia nos abofeteó la cara. Papá pasó por todas las fases del duelo: negociación, ira, negociación, depresión, pero nunca llegó a la última, la de la aceptación. ¿A quién engaño? Yo tampoco llegué allí. La diferencia es que él navegaba a tientas entre las 2 primeras y la última, mientras yo, sin darme cuenta, me saltaba a la adolescencia, pasando de ser una niña como cualquier otra a una adulta amargada y desubicada, atrapada en un cuerpo pequeño.
Papá no pudo vender la casa porque no era viudo ni divorciado. Estaba en un limbo jurídico y su sueldo no le alcanzaba para pagar la hipoteca, los servicios, el mercado, mi colegio y los gastos del bebé. Los almuerzos de domingo se acabaron. Papá sentía que sus hermanos lo juzgaban, lo hacían sentir culpable de ese abandono y, según sus propias palabras, tenía cosas más importantes de qué pensar y qué hacer. Arrendó la casa a una pareja de holandeses que querían instalar un hotel boutique y una tarde de mediados de diciembre partimos con nuestras pertenencias a un camión destartalado sin despedirnos de nadie. Aún mis noches de insomnio imagino que el que alguna vez fue mi cuarto es ocupado por personas que jamás conoceré. No me quería mudar y si mamá regresaba, recordé entonces que ella me dejaba a veces mensajes detrás de un ladrillo en el patio cuando jugábamos a las detectives. Por eso le dejé una nota en el único lugar donde sabía que podría encontrarla en caso de que regresara por nosotros. Mi mente de niña no caía en cuenta de que si ella hubiera querido encontrarnos, habría sido suficiente con preguntarle a alguna de mis tías. Bogotá es una de las ciudades que parece una colcha de retazos, donde las clases sociales se entremezclan como las capas de una mil hoja. La gente es etiquetada según el estrato que se refleja en sus facturas de servicios públicos y un barrio de gente bien. Está ubicado junto a uno popular. Desafortunadamente para mí, poco después de cumplir 9 años, llegué a vivir a uno de estos últimos, aunque era seguro y hasta bonito, no se comparaba con el edificio de apartamentos de al lado. Allí vivía la que se convertiría en mi amiga falsa, solo que yo no lo sabía. Esas primeras semanas en mi nuevo barrio me sentí completamente perdida. El ruido en la casa vieja estaba a la orden del día. Tal vez por eso me costó tanto acostumbrarme al silencio en el apartamento nuevo. Un silencio que únicamente solía romper el llanto de mi hermano a los sonidos de mi agua en la cocina. La estrechez de ese espacio al que aún no lograba acostumbrarme me asfixiaba. Me acorralaba entre todos mis miedos. Sobra decir que ese año no celebrábamos Navidad ni Año Nuevo. No hubo bolito, en lugar de un niño Jesús se instalaba en un pesebre. Mi menuda y encorvada abuela mecía un bebé de pocos meses, al cual me era difícil llamarlo hermano. A Juanjo lo he culpado de todo, como si ese pequeño se hubiese propuesto acabar con mi familia. Creo que se debe a que mamá se deprimió tanto después de su embarazo, que yo creí que el bebé era lo peor que nos podía pasar. No me juzgues, yo soy una mala persona. Trato de ser sincera y de contar cómo me sentía en ese momento. Sentí que mi pequeña familia era hipócrita, pero cada cual actuaba su papel en aquella tragicomedia de la mejor manera que podía. Papá permanecía en silencio en un rincón de la sala, con un álbum de fotografías sobre las piernas, evocando momentos felices que jamás volverían. Su mirada estaba perdida en el vacío y sus manos se aferraban a las tapas del álbum, tal vez intentando contener las lágrimas para no añadirle más tristeza a la ya de por sí lamentable escena. Yo, por mi parte, procuré no hacerme notar, solo en un sofá para dos, esperando a que llegara la medianoche como parte de un ritual aprendido, como si pudiera obviarse la lectura de la novena, la cena, los regalos, pero no el trasnocho, para que al llegar las 12 no pudiéramos dar una feliz Navidad, que de feliz no tenía nada. Se supone que la palabra Navidad significa nacimiento, pero yo en ese caso la asocié a cambios. Al paso de un estado a otro, a un reemplazo, a una sustitución. Mamá, agobiada por las peleas con papá y por su depresión postparto, según me enteré varios años después, decidió borrarnos de su vida. Papá también cambió. Había un bebé en casa, la agua había tenido que dejar de lado su propia vida para vivir con nosotros. Y yo, bueno, ya no sabía quién era yo. Si aquellos no eran cambios, reemplazos o sustituciones, no sé realmente qué lo sea. Finalizando ese año aprendí del modo más difícil posible que a pesar de que los cambios traen consigo oportunidades de crecer o de aprender, en ocasiones también arrasan con todo a su paso.
incluyendo la Miranda que creía conocer. Capítulo 3. El amor es una ruleta rusa para mí, Freddie Mercury. Señor, es todo lo que puedo hacer por la niña, le dijo la peluquera a papá refiriéndose a mí. Me molestaba y aún me molesta que los adultos hablen como si nosotros no estuviéramos presentes, que piensen que no somos suficientemente inteligentes como para entenderles sus conversaciones. Y lo peor, que usen un tono condescendiente para explicarnos las cosas. ¿Te das cuenta de lo que hiciste, Miranda?, me preguntó papá. Por cierto, me daba cuenta, gracias, papá, por recordármelo. Era yo la que había tomado las tijeras para cortarse el cabello casi hasta la raíz. Tenías un pelo hermoso, era tu mejor atributo, continuó él. Olvidé mencionarlo. ¿Cómo se me pudo pasar? Si hay otra cosa que me moleste de los adultos es su capacidad para discutir delante de extraños. No sé si es por el morbo que les causa el drama o si les fascina ser partícipes a esos extraños de los pormenores de su vida privada, que en este caso, de paso se ha dicho, también era mi vida privada. Opté por permanecer en silencio. Era mi mecanismo de defensa. Tal vez ya desde pequeña sabía que, si no tienes nada valioso que aportar a una conversación, lo mejor es callar. La peluquera me quitó la capa de corte, terminó de secarme el cabello o lo que quedaba de él, me puse las gafas para verme mejor, pero me arrepentí al instante. Ahora sí, que estoy jodida. Recuerdo que pensé, entonces me dio un ataque de risa nerviosa que dejó perpleja a la peluquera y más molesto aún si cabía a papá. Faltaban 2 días para entrar al colegio. Tenía una amiga nueva con la que compartía todo. Habían pasado casi 8 meses desde la mudanza, por lo que según papá, ya mi vida debería estar tranquila. Encauzada, lo que papá no sabía, y bueno, tú que me lees tampoco, es que muchas cosas pueden ocurrir en tan solo unos meses. Lo sé, tengo una manía. A veces no cuento las cosas en orden. Mi manera de narrar es desordenada como todo en mí. Recién nos mudamos al apartamento, yo solo podía pensar en qué pasaría en el colegio, con mis compañeras, con las clases que comenzarían finalizando enero. El barrio a donde nos habíamos mudado quedaba 1 hora en dirección al norte del colegio donde había estudiado desde preescolar hasta el 4º de primaria. ¿Debería madrugar más? ¿Qué planes tenía papá? Él permaneció hermético durante semanas y cuando empezaba a preocuparme, realmente es en serio, me dijo que entraría a estudiar a un colegio nuevo, que era calendario B. Es decir, que estudiaría de agosto a junio. Que él entendía que estábamos pasando por muchos cambios, bendita palabra, y que me tomará ese semestre para leer, prepararme, asimilar esos cambios. Un mes después de esta charla tuve el examen de ingreso y entrevista en el nuevo colegio. Papá siempre ha sido medio hippie y ambientalista, razón por la cual nunca hemos tenido automóvil y para llegar a cualquier parte vamos caminando o en su bicicleta. Y ese día no fue la excepción. Él pedaleó las 20 cuadras desde nuestro barrio hasta el que sería mi colegio a partir de agosto. Yo iba sentada en una silla que ya me estaba quedando estrecha, ubicada en la parte de atrás. El casco que llevaba arruinado el peinado que me había hecho la abue para la ocasión. Cuando me intenté acomodar un poco el pelo, una niña de ojos verdes como de mi edad señaló a otra en mi dirección y ambas se rieron. Eso me hizo sentir intimidada. De por sí, desde el acceso a ese lugar me atemorizaba. Una puerta negra, pesada, metálica, daba paso a un camino de adoquines que partía en dos una zona verde, que más parecía un bosque. Al fondo se encontraba el área administrativa, un edificio en donde predominaba el ladrillo y el color gris. Junto a esta área se localizaba el edificio de primaria con grandes ventanales del piso a techo, el cual ostentaba un poco más de color, pero no demasiado, como si la mesura fuera obligatoria en aquel lugar. Diagonal al edificio de primaria se hallaba la biblioteca, un lugar donde pasaría buena parte de mi tiempo libre durante los años siguientes. El colegio nuevo no solo era mixto, también lo dirigían
religiosas, algo más a lo cual debería acostumbrarme. Mamá siempre insistió en que sus hijos estudiarían en colegios laicos, pero ella ya no estaba y la formación católica era importante para papá. Él me notó nerviosa, así que me tranquilizó diciéndome que era un formalismo, que ya no tenía cupo, que ya tenía mi cupo asegurado en el colegio. Elena, una de las mejores amigas de la universidad, era la coordinadora del departamento de artes. Es alumna del colegio y la persona que había intercedido ante las directivas para que yo me pudiera ingresar. Por lo general, solo recibían estudiantes de preescolar e hijos de exalumnos. Para lo que mi papá, ni Elena, ni yo estábamos preparados era para que sacara menos de 1 en el examen de matemáticas. Y que no dijera una sola palabra durante la entrevista con la psicóloga y la hermana superiora. Mi hermetismo del último año se estaba convirtiendo en mi enemigo. Por suerte, Elena intercedió por mí y logré matricularme. Esto sí, con compromiso académico. Esperaba a papá en una silla en el pasillo mientras él formalizaba la matrícula, elevando y bajando las piernas para no aburrirme. Imaginando que se escondería detrás de cada una de las puertas de aquel pasillo que me parecía infinito. Una de las puertas se abrió a lo lejos y alguien empezó a acercarse. Lo que en un principio me pareció una niña con capa negra se materializó frente a mis ojos en forma de una monjita de muy baja estatura, piel blanca, mejillas sonrosadas y más arrugas las que pudiera contar. Casi tantas como las de mi abuelo. ¿Llevas mucho rato esperando?, me preguntó con una voz aguda y dulce. Me mordí los labios pensando en qué responder. Me daba miedo tratar de hablar y que emitiera un graznido. Quedé muda, cual si me hubiese hablado en un idioma imposible de entender. Lo que ella no sabía es que, de alguna manera, quedarme en silencio era mi mecanismo de defensa contra un mundo que creía hostil. ¿Quieres un dulce?, preguntó de nuevo metiendo su mano en el bolsillo derecho de su suéter gris. Sé que no se le debe recibir nada extraños, pero soy la hermana de Abigail y presto mis servicios como orientadora en bachillerato. Acá en el colegio sospecho que vamos a volver a vernos muy pronto. Sonreí, recibiendo el dulce, y entonces ella se alejó discretamente, entendiendo tal vez que yo no era una persona de muchas palabras o, como en este caso, de ninguna palabra. El viernes siguiente, como una manera de animarme por lo mal que me había ido en el colegio, papá y yo caminamos desde casa unas cuantas cuadras hasta el hermoso conjunto de apartamento donde vivía Elena con su familia. Mi edificio era de 5 pisos, sin ascensor, con un celador en la entrada, de ladrillo rojo a la vista y como de 20 años de antigüedad. Para acceder al conjunto de Elena había que atravesar un lobby enorme, iluminado con varios guardias de seguridad y amplias zonas verdes. Los edificios, porque eran varios, en cuyo centro había un parque, eran de 15 pisos y de un color crema vibrante. El apartamento de Elena era dúplex y quedaba en el último piso, con una vista impresionante hacia los cerros orientales de la ciudad. Miranda, ¿ya conoces a Elena? Saluda. Me increpó papá nada más tras pasar la puerta de entrada del apartamento de su amiga. Parecía una coreografía encontrarnos con conocidos o extraños. Mi silencio, papá pidiendo o exigiéndome que saludara, que sonriera, que comentara cómo había sido mi día. Tal vez pensaba que aún tenía 3 años y que seguía respondiendo de la misma manera que esos estímulos externos, o más bien, a la falta de ellos. No sé por qué los adultos piensan que hacen bien al exigirnos que hablemos ante otras personas. A veces me sentía como si fuera un personaje rebelde de una distopia cuyo único objetivo era negarse a seguir las reglas de una sociedad que dice que debemos obedecer sin cuestionar. Discúlpala, Elena, continuó, papá dirigiéndose a su amiga para variar, como si yo no estuviese ahí. A veces no sé qué le pasa a esta niña. ¿En serio esta niña? Como si no tuviera un nombre. No parecía que fuera mi padre. Sentí que había perdido mi identidad. Me sorprendí ante las disculpas de papá. No sabía qué me pasaba. ¿Se le olvidaba acaso todo lo que había pasado y seguía pasando? Colegio nuevo, con compromiso académico, un hermano bastante llorón, una mamá desaparecida, un papá evadido de la realidad. En conclusión, Miranda 0, el mundo 1 o más. No te preocupes, Miguel. Mi Vane solía ser igual, contestó Elena. Es cuestión de tiempo, hay que dejarla adaptarse. Fue entonces cuando la hija de Elena, una niña de cabello liso hasta el hombro,
ojos color miel y piel muy blanca con pecas en la nariz. No en toda la cara como las mías. Se unió a nosotros en la sala. Entendí que esa era la manera que papá había encontrado para intentar animarme, juntarme con esa niña de mi edad. En las paredes de aquel apartamento no había muchos espacios libres. Estaban cubiertas por pinturas, repisas donde reposaban objetos de arte o fotografías. Intimidaba, pero a la vez atraía. No sabía hacia dónde mirar. Tal vez por eso me di cuenta en qué momento Vanessa me invitó a su habitación. Papá me tuvo que sacar de mi propia mente sacudiéndome el hombro. La habitación de Van era completamente diferente al resto del apartamento. Las paredes eran claras, no había nada de reflejo, no había nada que reflejara la personalidad de su dueña, algo que me dijera cómo era aquella desconocida. Ni un cuadro, un afiche o un póster, pero sin muchos juguetes. Su mamá era amiga de mi papá, teníamos casi la misma edad y estudiaban en el mismo colegio a donde yo iba a entrar. Gracias a Elena dentro de pocos meses. Eso era todo lo que hasta este momento nos conectaba. No creía que funcionara algo de lo que papá trata de hacer por mí para que yo llevara una vida normal. Sin embargo, pasar las tardes de viernes en el apartamento de los Martínez se convirtió en lo mejor de mi semana. Amaba su colección de arte, de libros antiguos, con su olor característico, el piano de la sala, la comida que parecía de restaurante y lo mejor, la compañía de Vani y su colección de juguetes que parecía inagotable. Elena era artista y docente. Su esposo, un chelista que tocaba para la Filarmónica de Bogotá, parecían la familia perfecta. Las fotos sobre la chimenea lo confirmaban, al menos ante mis ojos desprevenidos. En ellas se veían unos padres satisfechos junto a dos hijas que crecían 1 o 2 años en cada fotografía, cuyas sonrisas parecían sacadas de un anuncio de crema dental. La hermana mayor de Vane estudiaba en el Skidmore College, una de las mejores escuelas de danza de Nueva York. Cuando estaba en ese apartamento, imaginaba que yo era la hija perdida de los Martínez y que había regresado a casa. Que Elena y su esposo eran mis padres y Vanessa mi hermana menor. Tal vez por eso cada vez me costaba más y más regresar a casa a encontrarme con mi realidad. En mi pequeño universo con Vane volví a ser, por unas horas al menos, la niña alegre y comunicativa de unos meses atrás. Cuando conocí a Vane pensé que sería una niña engreída que me miraría por encima del hombro, pero después de unos minutos de hablar con ella sentía que la conocía desde siempre. Ambas teníamos ese humor negro que nos caracterizaba. Nos reíamos de bobadas y nos ilusionábamos con las mismas cosas. Vane me pedía que me quedara en su casa para hacer pijamadas. Ella y yo, juntas como si nada ni nadie nos pudiera separar. Había encontrado un pedazo de felicidad en su casa, en su sonrisa, en su complicidad. Nos conectamos de tal manera que comenzamos a extrañarnos, a sentir que la una era la mitad de la otra. Si alguien quería que hablara, solo debía ponerme al lado de Vane. Le contaba cada cosa que me pasaba y ella me retribuía con todos sus secretos. Cuando Vane conoció mi habitación, enloqueció, en el buen sentido. En contraposición a la de ella, las paredes de la mía estaban tapizadas con recortes de revistas, fotografías y afiches de mis grupos musicales favoritos. En mi casa había incluso una tornamesa con casetera. Para mí era lo cotidiano, para mi amiga como un viaje en el tiempo hasta un mundo paralelo, retro y crossover. Le presenté mi colección de LP y cassettes, heredados de mis papás e incluso de la abue. Mis tesoros muy distintos a los suyos. A mamá le gustaba grabar música en estos cassettes, la que pasaba en sus emisoras favoritas. Le confesé con nostalgia, acariciando una vieja caja de zapatos donde cabían hasta una docena de cassettes. También se grababa ella misma, cantando. Pocas veces la escucho porque me da miedo que, de tanto hacerlo, un día su voz se gaste hasta el punto de que termine perdiéndose para siempre. Es de las pocas cosas que me quedan de ella. Le enseñé cómo se usaba la tornamesa y quedó encantada con la belleza del sonido, con sus sutiles matices y la manera en que la aguja parecía acariciar el LP, hasta arrancarle una melodía.
Nos quedábamos extasiadas escuchando la fidelidad de ese sonido que solo tendan los acetatos, esos discos viejos e inmensos que giran en la tornamesa. Esos que en su negrura permiten que se escuchen todos los instrumentos y en los que la voz del cantante de turno te arrulla como si tuvieras una serenata privada. A mitad de ese año, papá me dejó viajar con Vane y su familia, al eje cafetero. Se acercaba mi 10º cumpleaños. Era mi primera vez en un avión y, cuando este despegó, tomé a Vanessa de la mano. Ella me daba la seguridad y tranquilidad que necesitaba, esa que había perdido en los últimos meses. Cerré los ojos y me permití perder el control a bordo de esa enorme máquina alada. Sentía que nada malo me podría pasar si estaba al lado de Vane. Llegamos a una finca llamada Caficulture, en la zona cafetera, un paraíso que sería testigo de mi felicidad. En ese hermoso lugar pudimos fortalecer nuestra amistad. No sé por qué cuando pensamos en vacaciones lo solemos asociar con una playa cuando hay tantos otros lugares que nos pueden ofrecer experiencias inolvidables. En esa finca aprendimos cosas que no se pueden aprender en el colegio. El olor en la mañana era indescriptible. Era el perfume propicio para enmarcar nuestra historia. Vane me hacía perseguirla por esos laberintos verdes y los alrededores del lugar. Jugábamos desde la madrugada hasta el anochecer y queríamos que el tiempo se detuviera, que no tuviéramos que regresar. Pasé la mejor semana de mi vida en ese lugar, jugando en la piscina con mi amiga, durmiendo hasta tarde, conociendo los atractivos únicos que ofrece esa zona del país y contemplando la luna y las estrellas. Un privilegio que se dan las personas que viven en ese sitio, debido a que hay poca contaminación. Las dos nos tendimos en la cama junto a la piscina, vimos el anochecer y nos quedamos hasta tarde hablando del colegio. Yo, ilusionada y pensando que tenía la vida resuelta. Vane, ensimismada, escuchando mis tonterías y sonriendo como si nada la perturbara. La perspectiva de entrar al colegio nuevo a finales de agosto dejó de ser aterradora. Yo no tenía esa ansiedad con la que había llegado el día de la entrevista. Todos mis miedos habían desaparecido. Los demonios que me perseguían se habían esfumado. Me sentía tan tranquila y protegida que le hice jurar a Vane que seguiríamos juntas sin importar qué pasara. Como si nuestra amistad se tratase de un pacto eterno. Prométeme que siempre seremos amigas, le pedí a Vane el día antes de regresar a Bogotá. Te lo prometo, me contestó ella abrazándome. Sentí que ese abrazo me llevaba al cielo. Pocas veces me habían abrazado, tal vez porque yo no se lo permitía ni a papá. La única que me daba abrazos era la Abue, pero ya sabes cómo es eso. A alguien tan tierno no se le puede negar algo así. Todos mis miedos se disiparon esa última noche. Yo me sentía protegida, entusiasmada, eufórica, porque la vida me había regalado un ser extraordinario que llegaba para hacerme olvidar mis penas. Volvimos a Bogotá convertidas en las mejores amigas. Los días pasaban y cada vez hacíamos más locuras. Yo ya no quería salir de mi cuarto cuando ella me visitaba. No me interesaba hacer otra cosa. Deseaba quedarme allí con Vane y seguir a su lado. Muchas veces nos dolía el estómago de reír. Como esa noche en la que hicimos guerra de cosquillas hasta que nos quedamos sin aliento. Y, entonces, el silencio nos encontró mirando hacia el techo como si ese fuera el cielo estrellado que contemplamos en nuestro viaje. Silencio que ella rompió para abrir su corazón. ¡Mía! Así era como me llamaba cariñosamente. ¿Sabes una cosa? Contigo me siento diferente. Es que con las otras chicas del colegio, con mis amigas, debo presumir cosas, pero contigo no. Soy como quiero ser. Me hace reír mucho y no quiero que todo lo que pasamos acá, en casa, cambie. A veces la felicidad se convierte en un estado efímero. Una estación fugaz que nos ilusiona con su encanto, pero que nos traiciona de la manera más inesperada. Yo no caminaba, flotaba con todo lo que me estaba pasando. Sentía que no podía ser más feliz en este momento. Creía en lo que mi mejor amiga hasta ese instante me hacía sentir. Vane me hacía partícipe de todas las actividades de la familia y siempre estaba ahí para hacerme sentir una más. Sin embargo,
A medida que se acercaba la fecha de entrar al colegio, empecé a notar cambios en ella. Se veía ansiosa, pensativa, casi preocupada. 3 días antes del primer día de clases, mis sospechas encontraron fundamento. Vane me dijo que necesitaba hablar conmigo ese sábado en la noche. Sus papás no estaban en casa, solo la empleada. Pensé que quería hablar sobre algo de clases que iniciaban el martes siguiente. Pero ni mis sueños más locos me habían preparado para lo que me dijo. Me pidió pasar a su habitación mientras yo la notaba cada vez más nerviosa. Me contagió su inquietud. Sin embargo, le dije que nada de lo que me contara podría cambiar mi cariño hacia ella. Pero a veces las palabras pueden convertirse en un ancla que nos ata a pesar de las corrientes de la vida. Mía, me dijo, no es fácil esto que te voy a pedir. Espero que me entiendas. Lo que pasa es que en el colegio no podemos ser amigas. Solté una carcajada. ¿Acaso había entendido mal? ¿Vane le estaba poniendo pico y placa a nuestra amistad? ¿Pretendía que fuéramos amigas solo después de las 4 de la tarde y los fines de semana? ¿Es una broma?, pregunté sonriendo, porque si lo es, me parece de mal gusto. Lo siento, Mía, pero no es una broma. ¿Qué más quisiera?, continuó ella. Es que no entiendo. ¿Acaso hice algo mal?, pregunté de nuevo. Ya sin sonrisa alguna y con la triste idea de que la culpa es siempre de la víctima. No es eso. Por supuesto que no, contestó ella sentándose en la cama a mi lado. Es que mi vida es más complicada de lo que crees. Era una frase inusual en una niña de casi 10 años que parecía tenerlo todo. Recuerdo que apoyé la frente sobre mi mano derecha. De repente la cabeza me pesaba, cargada de pensamientos que empezaban a acumularse. Los fantasmas de un pasado no muy lejano me asediaron de nuevo. No eres lo suficientemente buena, la gente se cansa de ti y por eso te abandona. Eres rara, hay algo malo en ti. ¡Cállense!, grité asustando a Vane. Grité sin darme cuenta de que lo había hecho en voz alta. Mía, perdóname, te juro que tus juramentos no valen nada y mi nombre es Miranda. No vuelvas a llamarme Mía, no soy de tu propiedad. Diciendo eso me incorporé de la cama y me dirigí hacia la puerta. Salí sin que nada me importara, sin un adulto que me acompañara, arriesgándome a que algo me pasara en la calle. Yo solo quería escapar de allí. Sentía que las paredes me ahogaban, que querían aplastarme. Ella me siguió de cerca. Pensé en volverme y preguntarle por qué lo hacía. No irme de allí sin conocer sus motivos. Pero me pudo el orgullo y me marché con los brazos cruzados sobre mi estómago, en un torpe intento de reprimir las náuseas. De seguro ella no esperaba la reacción que tuve. Durante los meses previos fue una niña muy dócil. Sí, creo que esa es la palabra que mejor me definía en esa época, al menos ante los ojos de Vane y su familia. Por eso creo que ella pensó que aceptaría la locura que proponía sin que yo me molestara. Sentí mucha rabia. Quería gritar por todo el camino. Quería borrar todos los momentos que habíamos pasado juntas. No supe qué más hacer, así que corrí hasta quedarme sin aliento como una novia despechada a la que acabaron de botar. Paré en una esquina para recuperar el poco aire que me quedaba. Me senté al borde de la vereda ante las miradas inquisitivas de los extraños que transitaban por ahí. Una niña de 10 años, sola en la calle y llorando. Algunos se detenían para observarme desde lejos, pero ninguno se atrevía a preguntarme nada. Mi cabeza daba vueltas por las frases de Vane. Cada repetición era como una puñalada que se incrustaba en mi alma. Me levanté allí ante la mirada atónita de aquellos extraños y me fui al único lugar donde me sentía medianamente segura: los brazos de mi abuela. Ella me recibió en la puerta del apartamento y las lágrimas brotaron de nuevo, atropellándose en mi rostro mientras la abuela me acariciaba el pelo. Sin preguntarme nada, esperando pacientemente a que me calmara. Esa noche, después de ponerme la pijama, me dirigí al baño que compartíamos con la abuela. Detrás de la puerta me encontré de frente con el espejo de cuerpo entero en el que a veces me miraba, cuando quería comprobar si mi ropa combinaba. Las voces regresaron primero, en forma de susurro y luego cada vez más fuerte. ¿Qué pasa contigo, Miranda? ¿Tu mamá se fue porque no te quería?
Tu papá te ignora o te regaña porque tampoco te quiere. Tu hermanito llora solo cuando tú estás en la habitación. Tu abuelo te quiere un poco, tal vez es su obligación o lo hace por lástima. Por poco no logras entrar al colegio nuevo y, para colmo, sacaste la peor nota de la historia en matemáticas. No eres nada inteligente, no eres bonita y de seguro todos te van a odiar. Mejor amiga acaba de dejarte. No eres buena, hay algo malo en ti. Mírate, mira ese cabello horrible que tienes, esa voz de ardilla que le fastidia a todos los que te escuchan. Me tapé las orejas, pero las voces seguían y por un momento creí que me estaba volviendo esquizofrénica. Yo no lo sabía, pero no había voces, al menos no externas. Era yo misma, mi propia conmiseración, el deseo malsano de lastimarme, de culparme por todo lo malo que me pasaba. Empecé a llorar hasta que las lágrimas empaparon la camiseta de mi pijama y mis ojos quedaron tan hinchados que casi no podía reconocerme. Tomé el cepillo de cerdas gruesas, el que era de mamá y con el que me enseñó a cepillarme el cabello. No menos de 20 pasadas por cada lado, decía ella. Cada noche antes de dormir me lo pasé con rabia, tiraba de él como si quisiera arrancarme la cabeza a un solo tajo. Tiraba lo más fuerte que podía hasta casi hacerme daño. En ese instante se me enredó muy cerca de la raíz. No sé en qué momento resulté con las tijeras que guardaba la agua en una caja de galletas junto con sus cosas de tejer. Tomé un primer mechón y sin dudarlo lo separé del resto de mi cabello como un corte certero. Entonces ese sonido metálico de las tijeras comenzó a sonar con una melodía cacofónica de cortes al azar. Cortes que intentaban borrar la tragedia de mi vida. Los mechones fueron cayendo al piso como las hojas de los árboles en otoño. No podía ver la forma en la que estaba arreglando mi cabellera, porque las lágrimas no me permitían mirar más allá de mi dolor. En pocos segundos, la mayoría de mi cabello estaba a mis pies. El cambio de estilo era radical. Dicen que hay algo catártico en ello. Papá me encontró con las tijeras en la mano. Capítulo 4. Mi maquillaje puede estar cayéndose, pero mi sonrisa sigue ahí. Freddie Mercury. Nunca es fácil ser la niña nueva. Es complicado pasar de un colegio relativamente pequeño, donde llevas estudiando desde preescolar y en el que todo el mundo te conoce, a uno mucho más grande, ubicado en un mejor sector de la ciudad, religioso y, como si fuera poco, mixto. Jamás olvidaré el primer día. Entraba a quinto de primaria. Elena me esperó donde parquearon los buses del colegio y después de un buenos días, Miranda, que no atiné a contestar, me escoltó a los 5 pisos del edificio de primaria hasta el que sería mi salón de clases. Durante ese primer año en el colegio de las misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, el nombre lo decía todo. La religión era un personaje que se paseaba por todos los rincones del lugar y permeaba las decisiones que tomábamos. Tenía una sensación extraña. Ya había estado en el mismo lugar. Cuando presenté los exámenes de admisión, sin embargo, me sentí como si estuviera traspasando la boca de una caverna. Elena hablaba todo el tiempo señalando lugares y dándome instrucciones. No escuchaba nada de lo que ella decía. Lo único que hice fue agachar la cabeza para tratar de no mirar a la gente que estaba en los pasillos. Mi respiración se agitaba cada vez más y podía escuchar los latidos de mi corazón. El bullicio natural de un colegio es un dibujo calcado, una melodía reconocible en cualquier lugar del mundo. Esas voces ininteligibles que le dan vida a ese lugar resonaban por doquier y a veces se silenciaban a mi paso. Elena se detuvo en uno de los tantos salones que había en el pasillo, del quinto piso del edificio de primaria, e hizo un gesto de llamado mientras esperábamos en la puerta. Ella y Jimena, la directora del curso quinto, conversaban sobre mí, la niña nueva. Los cursos a partir de ese nivel estaban conformados según el rendimiento académico y coeficiente intelectual del estudiante. Yo asumí que al ser de quinto me había puesto en el peor de los cursos y que por lo menos estaría con gente igual de bruta a mí. Estaba totalmente equivocada, porque el D, F y G eran los cursos superiores. Alguien había cometido un error y no era yo. Como sea, el caso es que Elena me dejó en
con la profe Jimena y se marchó mientras todo empezó a andar en cámara lenta. Los ruidos se amplificaron, así como las luces. Veía a la profe mover los labios pidiéndome que me presentara, pero no logré hacerlo. El duende en mi garganta me apretaba, me dominaba. Me quedé allí de pie, frente a 20 niños y niñas que me miraban. 2 de ellas habían sido las que se burlaron de mí el día que llegué con papá en la bici a presentar la entrevista de ingreso. Junto a ellas estaba Vane, cuya mirada no lograba descifrar. Tal vez en ella se reflejaba la sorpresa al verme con el cabello corto. Volví a bajar la cabeza y observé mis cordones nuevos sobre mis zapatos usados, mientras sostenía la lonchera naranja que me había acompañado desde segundo de primaria. A mi espalda el morral me pesaba como si cargara ladrillos en lugar de cuadernos. Al fondo del salón escuché una risita leve, contenida, mientras que un murmullo empezaba a acumularse y a extenderse por el aula, convirtiéndose en palabras dolorosas. ¿Será muda? A lo mejor es retrasada. Parece un niño con falda. ¡Es Harry Potter! No sean así, de seguro solo tiene miedo. Esa última frase era lo que necesitaba para al menos decir muy bajito mi nombre. Levanté la mirada y con los ojos le di las gracias a quien la había pronunciado. Un niño más pequeño y delgado que la mayoría de cejas pobladas y que parecía sonreír con la mirada. La profe les pidió a todos que se comportaran. Habló del respeto, la paciencia y la aceptación. Les recordó que Dios es amor y que no se debe juzgar al prójimo. Después de haberlos regañado y hacer que se calmaran, me dio la bienvenida y el momento incómodo pasó. Aunque solo fue el primero de muchos. Me senté donde me indicó, un lugar junto a la ventana y lejos de la puerta. No sé por qué, pero las puertas me daban miedo. Quizá porque las personas solían atravesarlas, algunas para nunca regresar. Durante la primera clase, sentí las miradas de varios niños que, con curiosidad, me observaban y se reían. Algunos se pasaban papelitos en los que creía yo escribían cosas sobre mí. A la hora del descanso, mis compañeros salieron atropellándome con sus loncheras en la mano. La profe gritaba que no corrieran, que estaba prohibido. Escuché palabras mezclándose. Te extrañé, con anécdotas de destinos vacacionales. Alguno con una pelota de fútbol, un par de niñas con un lazo para saltar, y así. Lo seguí de cerca sin aproximarme demasiado. Lo justo para escuchar sin ser vista. Si algo había cultivado el último año era el arte de volverme invisible. Me senté cerca de las canchas de fútbol sin mucha hambre, comiendo por inercia y observando el transcurrir de mi nueva vida escolar. Fue entonces que de la nada apareció el niño de cejas pobladas de mi clase. «Hola Miranda, soy Gabriel Mejía, pero todos me dicen Gaby», me dijo sentándose a mi lado. Lo miré con un poco de sorpresa en mi rostro. Traté de sonreír, un gesto con el que le enviaba una señal de amistad. Mi mirada trataba de enfocarse en la suya, pero comencé a parpadear tan rápido que me lloroseaban los ojos. A pesar de que Gaby parecía una buena persona y me había defendido en el salón, no sentía plena confianza como para considerarlo mi amigo. Aún así le hice una ofrenda de agradecimiento. «Gracias por defenderme hace un rato», contesté acercándole mi paquete de galletas.